Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Este sacrosanto concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecumenista crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente. Es decir, que el Concilio Vaticano II le recomienda a todos los obispos del mundo seguir estas recomendaciones y promoverlas con prudencia, pues la dirijan prudentemente, les dicen acá en este documento. Bien, el capítulo 2 es la práctica del ecumenismo. La unión afecta a todos. Y dice en el número 5, el empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la iglesia entera, es decir, la intención de que haya una unidad es de toda la iglesia, pertenece a toda la iglesia, sin distinción de separados, no separados, católicos romanos, no católicos romanos, no, le pertenece a la iglesia ese restablecer la unidad. Afecta tanto a los fieles como a los pastores, a cada uno según su propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión fraterna que existe ya de alguna manera entre todos los cristianos y conduce a la plena y perfecta unidad según la benevolencia de Dios. Y aquí están ahora los pasos que propone los padres conciliares del Vaticano II sobre la práctica del ecumenismo. Primero, el primer paso, fíjese, la reforma de la iglesia. Puesto que toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad de Cristo, hacia la unidad de Cristo. Cristo llama a la iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad, hasta el punto de que si algunas cosas fueron menos cuidadosamente observadas, bien por circunstancias especiales, bien por costumbres o por disciplina eclesiástica, o también por formas de exponer la doctrina, que debe cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de la fe, se restauren en el tiempo oportuno, recta y debidamente. Suena un poquito confuso este párrafo, pero básicamente lo que dice es de que la iglesia, en lo que respecta a la institución humana y terrena, debe de buscar siempre ir reformándose en aquellas cosas que tienen que reformarse. Pero fíjese, habla de la institución humana y terrena, no habla de doctrina. La doctrina no está sujeta a irse reformando, a que vamos a cambiar la doctrina para acomodarnos a los tiempos que vivimos. No, ¿verdad? Eso no. Pero sí disciplinas, condiciones humanas y terrenales de la iglesia se pueden ir reformando de acuerdo a los tiempos. Esta reforma, pues, tiene una extraordinaria importancia ecumenista. Muchas de las formas de la vida de la iglesia por las que ya se va realizando esta renovación, como el movimiento bíblico y litúrgico, la predicación de la palabra de Dios y la catequesis, el apostolado de los seglares, las nuevas formas de vida religiosa, la espiritualidad del matrimonio, la doctrina y la actividad de la iglesia en el campo social, hay que recibirlas como prendas y augurios que felizmente
presagian los futuros progresos del ecumenismo. Es decir, Concilio Vaticano II se le conoce como un concilio ecuménico, es decir, una reformación ecuménica de la Iglesia. Desde ahí comienza esta última reforma de la Iglesia para podernos llevar hacia una unidad cristiana. Recordemos que Jesucristo le pedía a su Padre Dios por la unidad de los cristianos, que seamos uno, como Él y su Padre son uno. Por eso es que se busca la unidad. Entonces, lo primero que propone el Concilio Vaticano II como el primer paso para buscar la unidad es precisamente la reforma de la Iglesia, que Vaticano II es la última reforma que la Iglesia ha tenido. Bien, si hay alguna pregunta con respecto a este primer paso, no duden en mandar sus comentarios por medio de Facebook o llamarnos al número de cabina 209-225-2317, ¿verdad? Para que podamos ir respondiendo sus preguntas de una manera a tiempo. Y ordenadas, y yo creo que cualquier pregunta que esté fuera del tema, que es el ecumenismo, ¿la dejamos al final o la puede ser ahorita? Si está fuera del tema del ecumenismo, preferiría que la dejemos para el final, porque así pues nos mantenemos por ahorita. Muy bien. Y vamos a dar un poquito de tiempo al final para otras preguntas. Muy bien. Bien, el segundo paso que propone este documento es la conversión del corazón. Fíjese, la conversión del corazón. Ahí ya nos corresponde a cada uno de nosotros. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la caridad. Es decir, reformar mi alma, abnegación de mí mismo y una caridad generosa. Por eso tenemos que implorar del Espíritu Santo la gracia de la abnegación sincera, de la humildad y de la mansedumbre en nuestros servicios y de la fraternidad generosa del alma para con los demás. A las faltas contra la unidad pueden aplicarse las palabras de San Juan. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido. Fíjese que esto es muy importante, mis hermanos. Ya ve que hay veces nuestros hermanos separados andan tocando puertas y llegan a la casa de uno. Yo lo primero que hago cuando les abro la puerta, porque sí se las abro, lo primero que hago es en nombre de la Iglesia Católica Romana, yo les pido perdón a ellos. Y les pido perdón por la forma en que muchos de mis hermanos católicos romanos los tratan a ellos. ¿Verdad? Le pido perdón a ellos por la forma en que los tratamos. Entonces, desde ahí, mis hermanos, uno comienza con la humildad, porque ahí es donde debemos comenzar, reconociendo que en el transcurso de todos los años, desde las separaciones de las iglesias, desde ahí nos hemos tratado probablemente no de la manera que Dios quisiera. Y por eso, perdonándolos a ellos, pedimos también que Dios nos perdone a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Recuerden todos los fieles que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos cuanto más se esfuercen en llevar una vida más pura según el Evangelio. Es decir, si nosotros nos esforzamos por vivir nuestra vida de acuerdo al Evangelio, vamos a llevar
una mejor promoción del esfuerzo de la unidad entre los cristianos. Porque cuanto más se unan en estrecha comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar la mutua hermandad. Es decir, si yo vivo el Evangelio en mi vida, me va a ser más fácil ver a mis hermanos separados como hermanos y no como enemigos. Esa es la belleza del Evangelio, que vamos a poder acercarnos como verdaderos hermanos. Ese era el segundo paso, la conversión del corazón. La conversión del corazón. Cada uno de nosotros convertirnos, es decir, reformarnos interiormente, apegarnos al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El tercer paso para lograr esta unidad es la oración unánime. Esta conversión del corazón y la santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. Es decir, que en mis oraciones personales, como en las oraciones públicas de la iglesia, debemos siempre pedir por esa unidad entre los cristianos, ¿verdad? Una unidad, una oración por la unidad entre los cristianos. Es frecuente entre los católicos concurrir a la oración por la unidad de la iglesia, que el mismo Salvador dirigió enardecido al Padre en víspera de su muerte, que todos sean uno. En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan oraciones por la unidad, y en las asambleas ecumenistas, es lícito, más aún, es de desear que los católicos se unan en la oración con los hermanos separados. Tales preces comunes son un medio muy eficaz para impetrar la gracia de la unidad y la expresión genuina de los vínculos con los que están unidos los católicos con los hermanos separados. Pues donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, decía Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es recomendable unirnos con nuestros hermanos separados en la oración por la unidad. Sin embargo, no es lícito, es decir, no es permitido considerar la comunicación en las funciones sagradas como medio que pueda usarse indiscriminadamente para restablecer la unidad de los cristianos. Esta comunicación depende sobre todo de 2 principios: de la significación de la unidad de la iglesia y de la participación en los medios de la gracia. Es decir, y aquí lo aclara, la significación de la unidad prohíbe de ordinario la comunicación. La consecución de la gracia algunas veces la recomienda. La autoridad episcopal local ha de determinar prudentemente el modo de obrar concreto, atendidas las circunstancias de tiempo, lugar y personas, a no ser que la conferencia episcopal, a tenor de sus propios estatutos, o la Santa Sede provean de otro modo. Es decir, mis hermanos, por ejemplo, no podemos cambiar la misa para que puedan participar nuestros hermanos protestantes, así como ellos no se les permite cambiar nada para que podamos participar nosotros. Eso es lo que se refiere. No se pueden hacer ese tipo de cambios para promover la unidad. No. Podemos orar juntos, podemos reformar la iglesia en las cosas que se puede reformar, podemos reformar nuestro corazón, convertir nuestro corazón, podemos orar juntos, pero no podemos cambiar ni tampoco incluir elementos dentro de nuestras celebraciones en pro de la unidad.
¿Se puede incluir la oración de la unidad dentro de nuestras liturgias? Claro que sí, por la unidad de los cristianos. De hecho, ustedes le ponen atención a las oraciones que se hacen el Viernes Santo, que son 10 oraciones. Esas son las oraciones que se hacen en todo el mundo ese día. 10 oraciones. Ahí se pide por la unidad de los cristianos. Esa es una de las oraciones. Se hace otra oración por las religiones no cristianas y se hace otra oración por los que no creen en Dios. Pero son 3 de las 10 oraciones que se hacen ese día. ¿Hay algún folleto de las reuniones así, unirnos con los hermanos separados? Esto es para hacer oración, no para adoctrinarnos unos a otros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hacer oración por nuestra unidad, nosotros con ellos. Y ellos con nosotros. Y ellos con nosotros y también por los que a lo mejor practican los musulmanes, por ejemplo, que no son cristianos, y que sea oración. Sí, oración. Sí, con las iglesias no cristianas es diferente, sí. ¿verdad? Pero sí se pide, porque por ello no podemos pedir podemos pedir unidad en la misión apostólica y social de la iglesia con ellos, ¿verdad? Y creo que este documento al final habla un poquito de eso, así es que lo vamos a tocar. Pero dentro de los cristianos es de pedir por la unidad como Cristo pedía, la unidad, que seamos uno. Pero que seamos uno no quiere decir que todos pertenezcamos a la misma profesión. Ya sería decisión de la persona abrazar la fe o no abrazarla. Correcto. Porque yo pienso que tanto como nosotros católicos, como también muchos hermanos separados, quizás tengan ese anhelo, ¿verdad? De esa unidad que tan querida por Cristo, y son hermanos de buena voluntad, y es una bonita oportunidad para que, no para cambiar nosotros, pero para que unirnos en oración. Para unirnos en la oración, unirnos en la misión de la iglesia. Ellos también pertenecen y tienen la misma misión de la iglesia, ¿verdad? Ahora, usted mencionó en la primera parte que buscar la unidad de los cristianos es misión de la iglesia, de la jerarquía. ¿Se está refiriendo a la jerarquía? No, de la iglesia que Cristo fundó. Misión de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia. En este caso también eso sería participar en esa unidad uniéndonos en oración. Correcto. Correcto. Y cuando hablamos de la unidad que le pertenece a la iglesia, recuerde, Cristo fundó una sola iglesia. Claro. Ahí están incluidos todos los cristianos, igual que nosotros somos cristianos. Todos los cristianos estamos en esa iglesia que Cristo. Entonces, la unidad de los cristianos, porque ahorita hay mucha separación. Hay mucha separación. Hay iglesias cristianas que nunca van a querer unirse. ¿Por qué? Porque pues así es su ideología. Ahí pues eso ya corre en ellos. Pero yo he participado de varias reuniones con pastores cristianos locales, ¿verdad? Y es ahí se siente verdaderamente una presencia de Cristo cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y ahí se logra una unidad y se logra hablar de la misión de la iglesia, cómo podemos unirnos para ayudar a los más necesitados, cómo podemos unirnos para ayudar a los desamparados, cómo podemos unirnos así en todas estas cosas que podemos trabajar juntos, que es misión de la iglesia. Sin buscar el proselitismo. Sin buscar el proselitismo, sin buscar a querer convertir a ellos, a nosotros, ni ellos a que nos convertamos a donde ellos. Pero no es esa unirse a servir a los demás. Sí. Bien, el siguiente paso que recomienda el Concilio Vaticano II es el conocimiento mutuo de los hermanos. Y dice, conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con un alma benévola, guiada por la verdad. Es preciso que los católicos debidamente preparados adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiar de los hermanos separados. Es decir,
que nos interesemos en conocer por qué se separaron, cuándo se separaron, cuál es la ideología, cuál es la teología, que conozcamos de ellos, ¿verdad? Por eso es importante conocer a nuestros hermanos para poderlos entender, no para poderlos cambiar. Que recordemos, nuestra misión no es cambiarlos, no es cambiarlos, es conocerlos y pedirle a Dios que seamos uno en la unidad cristiana. Para lograrlo, ayudan mucho por ambas partes, es decir, por ellos tanto como nosotros, las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual, con tal de que los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados, es decir, ahí de la jerarquía, como usted decía, sean verdaderamente peritos, es decir, expertos en la materia. De tal diálogo puede incluso esclarecerse más cuál sea la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica. De esta forma conoceremos mejor el pensamiento de los hermanos separados y nuestra fe aparecerá entre ellos más claramente expresada. Nosotros debemos de conocer más acerca de ellos, así como ellos tienen que conocer más acerca de la Iglesia Católica también. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación, hay mucha, ¿cómo le pudiera decir? Falta de conocimiento de lo que es la Iglesia Católica de parte de muchos de nuestros hermanos protestantes, que verdaderamente no conocen la Iglesia Católica, así como nosotros no conocemos la Iglesia de ellos. Hay muchos que eran católicos y no conocieron la doctrina de la iglesia, pero también hay muchos resentidos que por algún capricho que el sacerdote no le cumplió. Por ejemplo, conocí a un adventista muy resentido porque el sacerdote le negó la confesión porque estaba viviendo, había dejado a su esposa y estaba viviendo con otra persona. Pues estaba tan enojado siempre este señor que la mujer se convirtió al catolicismo y él no. Y entonces él alegaba con nosotros, le dijo la señora, estás mal, diles la verdad porque es ese odio que tienes tú con los sacerdotes, que dices que son esto y que son lo otro, porque no te quiso confesar el padre, y hizo bien porque tú ya vivías conmigo y tenías tu. Entonces él peleaba mucho porque Sí. iba a las tiendas donde vendían carne de puerco, carnitas, y les decía pues que estaban ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y ahí empezaba a hacer estos alegatos. Y entonces esa vez platicando salió que esa era la razón. Sí, de nuevo, hay gente que se sale de la Iglesia Católica por algún resentimiento, por alguna situación que tuvieron, pero no miran más allá de la situación, se enfocan en la situación únicamente y no más allá. Mire, queridos amigos y hermanos, en mi vida de diácono, en los 18, casi 19 años que llevo de diácono, he tenido algunas experiencias que cualquiera me diría, ¿y qué sigues haciendo dentro de la iglesia? Pero es que, mis hermanos, por una mala experiencia que yo tuve en la iglesia, no voy a abandonar la iglesia que me ha dado tantas bendiciones, que me ha dado tanta paz y tranquilidad y felicidad de saber que el Señor está en mi vida, que el Espíritu Santo me guía y que Dios me ama por cómo soy, por lo que soy. Entonces, no puedo yo por una situación abandonar la iglesia. No puedo yo irme resentido por una persona, por un sacerdote que probablemente no me trató bien. El sacerdote no es la iglesia. Hay que perdonarlo, pues, y moverme y seguir adelante. Sí, le platiqué la vez pasada que yo también estuve alejada por 10 años porque yo entré a confesarme al padre, yo estaba muy jovencilla. Él acababa de llegar aquí a Estados Unidos y entré a confesarme y el padre me dice, salte para afuera, lee las instrucciones porque tú no te sabes confesar. Y yo sentí que iba caminando como 3 metros arriba y como que todo el mundo se había dado cuenta. Y de ahí como que me dio un temor de acercarme por temor a que me volvieran a echar para afuera. Pero como estuve escuchando mucho que me visitaban algunos testigos, más que nada,
empezaba a sentir ya cierto recelo, coraje con los sacerdotes, que nos hablan mal de ellos. Entonces yo creo que a veces uno por ignorancia, otra cosa también de este señor, que su esposa se convirtió, es mucha falta de caridad. Lo que pasa, me platicó la señora, ese mismo día se puso a platicar ella también, tuvo que irse a misa a otro lugar, porque en su pueblo donde vivían ellos, como ya sabían que él estaba dentro de los adventistas, siempre le estaban preguntando, ay, su esposo todavía no ha regresado, y su esposo sigue allá, ya estaba tan cansada que mejor se iba Sí. a otra parroquia. Yo creo que esa es falta de caridad también. No preguntes. Falta de caridad nuestra, pues, Sí. con las personas. Sí, sí, mis hermanos, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Y cuando alguien se sale de cualquiera de las iglesias, a veces, pero sobre todo cuando se salen de la iglesia católica y se van a una iglesia protestante, hay que ver la verdadera razón por la que se están cambiando. Que no vaya a ser por ignorancia, mis hermanos. Que no vaya a ser porque usted no conoció su iglesia y se va a salir y allá. Fíjese que la mayoría de personas cuando se cambian, en la otra iglesia donde van, le dedican el tiempo para rezar, para conocer, para leer la Biblia, le dedican tiempo, cuando no le dedicaron ningún tiempo, cuando estaban acá en la iglesia. Entonces, bien, el siguiente paso dice, la formación ecumenista. Es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología y de otras disciplinas, sobre todo históricas, se expliquen también en sentido ecuménico para que respondan lo más posible a la realidad. Es muy conveniente que los que han de ser pastores y sacerdotes se imbuyan de la teología elaborada de esta forma con sumo cuidado y no polémicamente. Máxime en lo que respecta a las relaciones de los hermanos separados con la Iglesia Católica, ya que de la formación de los sacerdotes, sobre todo, depende la necesaria instrucción y formación espiritual de los fieles y de los religiosos. Fíjese que hay muchas personas que me dicen a mi diácono, ¿dónde puedo encontrar más recursos para la apología o apologética? Y la apologética es buena, pero la apologética se ha malinterpretado como encontrar armas de cómo luchar contra nuestros hermanos separados. Eso no es apologética. Apologética es cómo puedo yo demostrar mi fe por la manera en que yo vivo mi vida, por la manera en que yo doy testimonio de mi fe. Esa es la apologética. No es andar buscando armas para luchar en contra. No, es que mire, me atacan por este lado, me atacan. Entonces, mis hermanos, infórmese con la intención de hacer crecer su fe, hacer crecer su espíritu, hacer crecer su espiritualidad y vivir una vida más congruente con el Evangelio. Para eso es la Biblia. La Biblia no es un arma de batalla. La Biblia no debe de usarse como un arma de batalla, para empezar, porque la Biblia nunca se escribió para convencer ni convertir a nadie. La Biblia se escribió para proclamar la palabra de Dios. Para eso se escribió la Biblia. Es también conveniente que los católicos empeñados en obras misioneras en las mismas tierras en que hay también otros cristianos, conozcan hoy sobre todo los problemas y los frutos que surgen del ecumenismo en su apostolado. Fíjese que tengo 2 diáconos amigos, cada uno de ellos es el capellán en prisiones aquí en el área. Y ahí en las prisiones también hay pastores, capellanes de otras denominaciones, incluso de iglesias no cristianas. Y ellos cuentan con alegría la hermandad que existe entre ellos, porque saben que están haciendo la misma misión, trabajando para la misma misión. Bien. Otro paso que propone Vaticano II, la forma de expresar y de exponer la doctrina de la fe. En ningún caso debe de ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema
de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no puedo decir, no, mis hermanos, que en realidad la Eucaristía es nada más un símbolo de Jesús. No, yo no le puedo alivianar qué es la Eucaristía. La Eucaristía es presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, cuerpo y alma de Jesucristo. No puedo yo andar diciendo, para que mis hermanos se ablanden un poquito, decir que es nada más un símbolo. No, eso es lo que quiere decir acá. Eso no se puede hacer. Muy bien, y lo dice Jesús, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿verdad? Que es derramada por muchos para el perdón. Entonces, yo creo esas palabras y porque creo soy católica y porque creo me acerco a los sacramentos y porque creo los recibo. Pero a veces es que es necesario tener un conocimiento básico, por siquiera de las citas donde habla de la Eucaristía, porque es que cuando nos visitan, nos dicen, ¿y dónde dice eso? ¿Y dónde dice aquello? ¿Y dónde acá? Entonces, para eso a veces uno necesita decir, aquí Jesús dice esto y esto otro, y si Jesús lo dice, yo lo creo. Es que, mire, una cosa que yo les voy a recomendar, cuando alguien llegue a su casa, les toque la puerta, no entren en ningún diálogo de conflicto. Díganle, hermano, ven, te invito a mi casa, platiquemos de nuestra fe. Sí. Cuéntame, ¿en qué crees tú? Y yo te voy a contar en lo que yo creo. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, no se ponga a discutir, sobre todo si no tenemos nosotros todo el conocimiento para poder discutir con ellos. Pero usted sí puede hablar de su fe. Yo creo, ¿por qué puedo hablar de mi fe? Porque todos los domingos yo profeso mi fe en la misa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Claro. Entonces, usted, mi hermano, también cree en lo mismo. Mire qué bueno. Ya tenemos algo en común. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. No, ese era el Espíritu Santo, ya me pasé. Pero creo en Jesucristo, que es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se hizo hombre. Padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y usted, mi hermano, ¿también cree en eso? Oiga, qué bendición, ya tenemos dos cosas en las que creemos. Por ejemplo, yo tengo varios de mis familias que éramos muy unidos hasta que ellos cambiaron de religión. Somos primos hermanos y en una ocasión, bromeando, me acerqué y le digo, ¿de cuántas mentiras le está contando a mi hermana que tenemos tiempo sin vernos? No, no estamos hablando mentiras, María. Estamos hablando del poder de Dios porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios. Digo, sí, bendito sea Dios, la palabra, dijo, porque la palabra de Dios es alimento. Le dije, sí, bendito sea Dios, la palabra de Dios es alimento y estamos muy contentos nosotros como católicos porque aparte de la palabra de Dios que es alimento, tenemos también el cuerpo y la sangre de Cristo, que es Cristo mismo, quien recibimos. Pero pues para dejarle algo, porque también él era católico. Sí. Eso no es discutir, yo pienso, ¿no? Y es que ahí es donde vamos. Y ya bueno, si usted establece una conversación de fe con ellos, eliminamos todo el pleito. Es que ¿dónde dice en la Biblia? Mire, hermano, no se preocupe dónde dice en la Biblia. Platiquemos de lo que nos une, no de lo que nos separa, ¿verdad? No de lo que nos separa. Aquí, por ejemplo, Donato nos pone aquí que muchos que salieron del rebaño de Cristo con razones tan tontas como esta. Fíjate, primero, Donato, me gustaría aclararle un punto. No se salieron del rebaño de Cristo porque continúan siendo cristianos. Se salieron de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso es importante que lo reconozcamos. Y se salen porque, como dice él, yo no quiero adorar yesos, estatuas y que esto y lo otro. Ahí es donde está la mala información
de los que se separan. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos toda la profesión de fe, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, el bautismo y la vida eterna, son las cosas en las que creemos. En ningún momento ahí dice que creemos y adoramos a la Virgen, porque ese también es un error que muchos católicos cometemos, en que creemos, incluso nosotros, el problema es que a veces los mismos católicos nos hemos quedado en la Virgen y no hemos avanzado a Cristo. La Virgen no quiere que nos quedemos con ella. O en las imágenes. Sí, o las imágenes o los santos. Ninguno de los santos, la Virgen incluida, ninguno de ellos quiere que nos quedemos con ellos. Ellos quieren llevarnos a Cristo. No quieren que nos quedemos con ellos. Quieren llevarnos a Cristo. A la Virgen no se le adora, se le venera como la madre de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero establezcamos conversaciones de fe. Entonces, bien, seguimos acá. Como en estos tiempos se exige una colaboración amplísima en el campo social, todos los hombres, a ver, no, aquí ya me pasé, estábamos hablando de la forma de expresar y exponer la doctrina, ¿verdad? Sí. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad, con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica. Por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se preparará el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Es decir, mis hermanos, la fe la debemos exponer tal y como es, pero que la exposición de la fe, o sea, no la vamos a diluir, que no podemos, hay que expresarla, pero en esa forma de expresarla buscamos también la unidad, y así ellos también expresan su fe sin diluirla para nosotros o sin tratar de modificarla para nosotros y buscar de nuevo las cosas que nos unen. El siguiente paso que propone, ¿cómo vamos de tiempo? No tengo. Vamos bien, todavía le tiene como 10 minutos. Bien. Fíjense, este siguiente es muy importante. Es muy importante. Bueno, dejémoslo para la próxima, porque si solo quedan 5 minutos, este tema que sigue está, y había otra pregunta, sí. Que ven, mis hermanos, vamos el próximo jueves a continuar con este estudio que estamos haciendo, magisterio, porque es enseñanza de la Iglesia, sobre el ecumenismo, ¿verdad? Había una pregunta que no era relacionada con la parte sí. No, la pregunta era, ¿en qué momento empieza la misa? Porque hay personas que llegan y dicen que la misa empieza cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos se van antes de que recibir la bendición porque van a empezar anuncios o algo y se cree que ya recibieron, que estuvieron pidiendo su misa completa. ¿En qué momento es más apropiado? ¿En qué momento comienza y en qué momento termina? Mire, hermano, nos volvemos demasiado técnicos, nos volvemos demasiado escrupulosos, no es esa la palabra que ando buscando, nos volvemos demasiado técnicos y exactos, que queremos saber el momento exacto en que comienza. La misa comienza cuando comienza. Porque quienes dicen que empieza cuando el sacerdote va a entrar. La misa comienza cuando comienza. Cuando comienza.
uno debería de estar ahí unos 10 minutos antes de la hora que comienza. La misa comienza cuando comienza. Lo único que sí hay bien exacto es cuando termina. Termina cuando dicen la misa ha terminado, vayan en paz. Ahí termina. ¿Cuándo comienza? Mire, si nos volvemos técnicos, ¿verdad? Si nos volvemos técnicos, comienza en la procesión de entrada, ¿verdad? Porque ya en el misal romano habla de que al llegar al altar, el sacerdote y los diáconos veneran el altar con un beso, ¿verdad? El sacerdote va hacia la sede, ya todo eso ya está dentro de la estructura de la misa. Entonces, si nos queremos volver, como le digo, técnicos en ese sentido, pero lo que sí es al final, el que se va antes de la bendición final, fíjense mis hermanos, no se vayan a molestar conmigo, eso lo dijo este señor Matthew Kelly, que es un gran expositor de la fe cristiana, de la fe católica. Dice, en la última cena, ¿quién fue el que se fue antes de la bendición final? Judas. Ah, dice él, a lo mejor Judas es el santo patrón de los que se van antes de la bendición final. La bendición final es importantísima, mis hermanos. No se vaya de la misa antes de la bendición final. Entonces, eso queda bien clarito, ¿verdad? Eso queda bien clarito. Entonces, por eso es lo que le puedo yo decir. La misa comienza cuando comienza. No le busquemos que comienza cuando el Padre levanta la mano para poder decir en el nombre del Padre. No, 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 no. Sí, hermano, la misa comienza cuando comienza. Sí, porque a veces que pues uno, a veces está la gente de carrera, yo veo que muchos se salen porque para antes de escucharlos, o reciben la comunión y ya. Sí, Afuera. reciben la comunión y se van. Sí. No, 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 eso no es adecuado. No es adecuado. Le está faltando a Dios. ¿Por qué? Porque no quiere el compromiso de la misión de los católicos, de la misión de los cristianos. Misa. Misa viene del latín misión. Misión es de ser enviado. Misión es ser enviado. Nos envían a compartir el evangelio allá afuera. Okay. Entonces, el que se va antes de la bendición final quiere decir que no quiere recibir ese mandato de ir allá afuera. Y le está fallando. Otra pregunta. ¿Tienen preguntas ahí usted? No, no. Ok, No. otra pregunta. He llegado a veces tarde cuando ya han pasado las lecturas, el evangelio no, pero las lecturas sí, y me he acercado a comulgar, pero no me siento bien. Hay personas que han pasado por esto. Yo le pregunté al padre, dice, si no escuchó el evangelio, que es el alimento también, entonces, ¿para qué se va a arrimar a recibir la Eucaristía? ¿Qué dice usted? Mire, hay que poner a analizar la razón por la que llegó tarde. Sí. ¿Verdad? No es que todo el que llegó tarde ya no puede comulgar, no. Hay que ver la razón por la que llegó tarde. Esa es lo que importa. Si yo llegué tarde porque maraganeé, me dormí más tarde, bueno, entonces es diferente. Pero ahí yo lo que diría es, si usted sabe que va a llegar tarde, mejor vaya a otra misa. Y la conciencia misma. Vaya a otra misa. Pero busque cuál fue la razón por la que llegó tarde. El tren me paró, ¿yo qué voy a hacer? El tren se paró y ya no pude llegar y no voy a poder asistir a otra más tarde. Entonces, si no llegó tarde por culpa suya, por responsabilidad suya, pues entonces está bien. ¿No? Es entre semana, te pasó entre semana la Sí. Entonces está bien porque no fue culpa suya. No fue culpa suya. Pero póngase a ver cuál fue la razón. Que porque se quedó platicando con la vecina y, ay, se me hizo tarde, ya me voy. No, pues eso es diferente, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces, por eso es que sí, hay que ver por qué. Sí, a veces que no es responsable en estar pendiente del tiempo. Esto pasa. Muy bien, pues yo creo que esas son las dos preguntas que había.
Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Este próximo martes nos veremos nuevamente acá en su programa El Camino de la Oración. Y el próximo en el Camino de la Oración seguimos haciendo Lección Divina. Y el próximo jueves continuamos compartiendo la fe, tomando café con el diácono José, con este tema que hemos comenzado, ya llevamos 3 semanas, sobre el ecumenismo. Bastante y promete amplio, estar ¿verdad? mejor. Bastante amplio. Sí. Que quede bien explicado. Sí, bueno, Mejor. muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz, el programa ha terminado. Amén. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.